bastante teoría. Eso es lo único. Todo es teoría. Sí, Esto es solo teoría. Pero a lo mejor puede ser que sea un poco O sea, ¿quieren un ejemplo de todo? Hagamos así. abreviado. Ese es mío. Vamos a hacer un ejemplo. La única manera de que mejor se pueda entender. En técnicas de investigación, la única parte que nosotros hacemos es protocolo. El protocolo es mejor conocido como un método o un incentivo para comenzar una investigación. Plantear la forma más básica para después pasarlo a hacer una monografía, un estudio, una tesis, etc. ¿verdad? Como primer paso, se escoge un tema general. Un ejemplo de un tema. Ese tema puede ser que una hipótesis. El tema, o primero el tema y después la hipótesis. Primero el tema general. Podemos plantear desde un momento primero la hipótesis, ¿verdad? Pero el tema nos va a guiar qué es lo que queremos de la hipótesis. Ya, entonces a ver un ejemplo. La efectividad de la terapia de acupuntura para el estrés. Un ejemplo, como tema general, acá conecta mucho la efectividad. Vamos a ponerlo en entonces pongamos la acupuntura en estrés. Aquí tenemos nuestro tema general, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos un tema delimitado, sería la efectividad de acupuntura En pacientes varones y mujeres de 23 años. en pacientes que sufren de estrés entre 20 y 40 años Ya, sí. de Gracias. edad, atendidos en la clínica o hospital X, cualquiera, ¿verdad? En en el departamento X o ciudad X, en el tiempo de Febrero del 2020, esa es nuestra fecha. no, necesitas al menos 3 meses Ajá, sí. de tiempo hábil, porque estás probando algo, 2015. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos notar en esto del tema delimitado? Estamos diciendo qué es lo que queremos probar. Estamos delimitando el rango de edad que vamos a tener en nuestro estudio, el lugar donde se va a atender, la ciudad donde se hizo, el tiempo y el año en que se realizó. ¿Me están entendiendo? Ahora, como parte de esto, yo me tengo que plantear objetivos. Entre estos tenemos el objetivo general y el específico. Los objetivos específicos, ¿qué es lo que hacen? Me dan respuesta a mi objetivo general. Entonces, un ejemplo. Pongo como objetivo general, ya que propusieron este tema, demostrar, no, tenemos que ver porque hay objetivos específicos para objetivos específicos para la redundancia y objetivos específicamente para objetivos generales. Un objetivo general podemos poner demostrar y ponemos la efectividad de la acupuntura y repetir. Lo único que vamos a hacer en objetivo aquí en el general es agregar el verbo en infinito, que quiere decir que termine en ar, er o ir. ¿Ya?
demostrar la efectividad de la acupuntura en pacientes que sufren de estrés. ¿Ya me entienden? Repetimos todo el tema delimitado y simplemente agregamos el verbo. Ahora, ¿cómo nosotros, por medio de mi objetivo específico, vamos a demostrar que la acupuntura tiene una efectividad? Podemos ponerle que estos pacientes, como un ejemplo número 1, en específico, identificar el sexo, edad, y edad de los pacientes que sufren con estrés o que cursan con estrés. ¿Qué son estos? Son los datos, por así decirlo. Ajá, de aquí vamos a sacar la variable. Doctora Cindy, cuando hablamos de sexo, de edad, estamos hablando de grupo etario. ¿Qué es otra palabra? No me acuerdo ahorita de la palabra que abarca todo eso. Pero sí, o sea, el grupo de edad, sexo, de edad, que es el grupo etario. Si quieren saber, un ejemplo, si yo quiero saber, tal vez es paciente femenina de 25 años y tiene estrés, pero su ocupación, porque puede ser que la ocupación que yo tenga me provoque estrés, estar en sobrepresión, ¿verdad? Entonces ustedes pueden para identificar el sexo, edad, oficio u ocupación de los pacientes que cursan con estrés, ¿verdad? Podemos poner valorar, un ejemplo otro, el cuadro clínico del estrés, en preevaluación y postevaluación. Ya, porque puede que el cuadro clínico que presentó la paciente, un ejemplo, yo llego y me vengo quejando de estrés. Tengo insomnio, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cuerpo, se me adormecen las piernas o me duelen las manos. Entonces ustedes me aplican, me valoran primero antes de yo entrar al estudio, ¿verdad? Me aplican las terapias, las sesiones que ustedes crean convenientes y después me preguntan al finalizar mi última sesión, ¿ya logra dormir? ¿Tiene dolor de cabeza todavía? ¿Le duele el cuerpo? ¿Ya me entienden? Entonces, hay muchos más objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, estos dos me van a dar respuestas y yo con esto voy a demostrar que la acupuntura, si tiene o no la efectividad para los pacientes que sufren de estrés. ¿Ya me van entendiendo? Ahora, después de que tengo los objetivos, yo me pregunto, ¿cuál es el problema? El planteamiento del problema. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este planteamiento del problema, ¿qué es en un trabajo? Es todo lo negativo. Es todo lo negativo del trabajo. Es decir, yo puedo decir que debido a lo que son las ocupaciones de las personas padecen de estrés, debido a la carga de estudios académicas que ellos tienen. Voy a mencionar todo lo malo del estudio, que estas personas no se atienden, que por problemas emocionales, que por duelo, que por esto, que por lo otro, un sinnúmero de problemas que puede tener el estudio para que la persona curse con estrés. Yo planteo, pongo todo lo malo, doy un argumento de todo lo malo del estrés. ¿Ya? Entonces, el primer paso aquí es argumentar. Argumentar lo malo o lo negativo del trabajo. Y por último, nosotros hacemos la pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? Esta pregunta va a ir dividida
puede comenzar de qué manera, de tres formas. La primera es de qué manera. La segunda es por qué. Y la tercera es de qué manera, por qué y en qué medida. Porque hay otras maneras, obviamente, que ustedes pueden plantear esto. Pero ¿por qué se cogen estas tres? Porque son las que más se han venido utilizando y las que es más fácil de redactar. ¿Ya? Un ejemplo, en este caso nosotros podemos ocupar la pregunta número 1. ¿De qué manera la acupuntura tiene un efecto terapéutico o tiene la efectividad para los pacientes que sufren de estrés? Entre 20 a 40 años, atendidos en la clínica tal, igual, se repite el tema. ¿Ya me entienden? ¿Me están entendiendo? Es la pregunta que se me puede hacer con respecto a mi tema, pero voy a agarrar mi tema limitado, ¿sí? Que es el más específico, porque voy a decir la acupuntura en estrés, pero ahí no estoy especificando si es en mujeres o en varones. Estoy especificando de qué edad, en qué ciudad. Ya, entonces, esto es lo malo, pero después de que yo planteo lo malo, voy a plantear lo bueno. Aquí en la justificación yo voy a poner el por qué escogí el tema. O sea, ¿qué es lo que a mí me llevó a querer indagar en este tema? Que porque la acupuntura se ha comprobado a través de los años que tiene un efecto beneficioso en pacientes con estrés debido a todo el cuadro clínico que cursan los pacientes. Yo voy a dar una justificación, yo le voy a vender ahí mi trabajo, voy a convencerlo diciéndole de que por qué escogí la acupuntura. ¿Ya me entiendes? Esa es la justificación, eso es lo que justamente voy a hacer. Voy a justificar mis razones por las cuales yo llevé a cabo ese trabajo, este planteamiento. Posteriormente de esto nosotros tenemos la hipótesis. Bueno, no tenemos todavía la hipótesis. Vamos a poner antes, inclusive. Los antecedentes. Antes de la justificación, los antecedentes realmente. ¿Qué eran los antecedentes? Los estudios realizados anteriormente. Entonces, yo voy a ver si hay un estudio de acupuntura que se hizo para pacientes con estrés. Un ejemplo, si yo no tengo ningún estudio que se ha hecho de eso, yo pongo, a pesar de que la acupuntura tiene cientos de años de estudio, etcétera, etcétera, no se ha encontrado un estudio en acupuntura para los pacientes que sufren de estrés. Sin embargo, se han encontrado otros estudios, pueden encontrar estudios de masaje relajante, de moxibustión, de quiropraxia, de otros tipos de terapias que fueron utilizadas en estrés, no simplemente la acupuntura, pero ya es un antecedente que sí se ha tratado el estrés, pero desde otro punto de vista. Ya, si no tienen antecedentes, ustedes crean los antecedentes. Nunca pongan, no se encontraron antecedentes en este estudio, punto. No, porque siempre va a haber. Si no es nacional, buscan internacional. ¿Qué? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Están quedando más claros? Sí. Tenemos... Ahora sí, sea vamos, nacionales sean nacionales o internacionales. O sea, sean nacionales o internacionales. Así de sencillo. Sean nacionales o internacionales, pero ustedes lo ponen. Y si ponen que lo que ustedes van a poner en de esos estudios, si hay las personas que lo llevaron a cabo, el tema, las conclusiones a las que esas personas llegaron. Eso es lo que ustedes van a poner. Los autores, el tema y las conclusiones. O los datos más relevantes. Eso es lo que van a poner. En hipótesis, ustedes lo que
Ustedes lo van a hacer de manera afirmativa y futurista. ¿Por qué futurista? Porque ustedes van a hacerlo. Todo este lenguaje que ustedes están escribiendo, lo están haciendo de manera futurista. ¿Por qué? Porque ahorita lo estoy planteando, pero no lo estoy haciendo. Cuando yo ya pase el proceso para hacerlo, yo cambio todo mi lenguaje a pasado. En vez de poner, ¿se realizará la terapia de acupuntura? No. Se realizó la terapia de acupuntura. Ya. Cuando se hace el protocolo, es Afirmativo. sí. En el caso de estos siempre es negativos. Solo la hipótesis es de manera afirmativa. Un ejemplo de la hipótesis puede ser la aplicación de la acupuntura es efectiva para las personas o individuos que sufren de estrés. Un ejemplo. Esa es una hipótesis pequeña. ¿Por qué? Porque yo estoy afirmando y también estoy diciendo de que eso sí funciona. Entonces, esta hipótesis, lo que yo me estoy planteando, de aquí pueden hacer una idea. ¿Por qué pueden hacer una idea? Porque yo digo, si la acupuntura sirve para el dolor de cabeza y para el dolor del cuerpo y esos mismos síntomas se sufren estrés, entonces puede funcionar. Ya, entonces de aquí, como usted dijo, ¿se puede comenzar de aquí? Sí. Pero entonces de aquí voy a determinar cuál es mi tema general, la aplicación de la acupuntura. ¿En dónde? En el estrés. ¿Qué paso acá? Y después lo limito, lo delimito. Y aquí tenemos mi pequeña hipótesis. Una hipótesis, o sea, vaga realmente, ¿no me entiendes? Lo estoy viendo. Todos esos son los pasos que hay que hacer. Este es más o menos el orden. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué puedo volver aquí? Sí. Esperen. Vamos a quitar eso. Esperen. Ya. Entonces, ya tenemos que ese es el tema, ¿verdad? Por último, pero no menos importante, que esta es tal vez la parte que se me está complicando, vamos al diseño. Al diseño metodológico. Aquí que voy a poner el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo que a mí me va a llevar a realizar este estudio. O sea, ¿a largo plazo o a corto plazo? Cuando es a corto, como en nuestro tema dice de enero a abril, es a corto plazo, porque son meses. Entonces, esto va a estar dividido entre transversal y longitudinal. Que transversal es corto y longitudinal es largo. Para que sepan. Vamos a tener la profundidad. Sí, si no me equivoco, así es. En esto de la profundidad, nosotros vamos a determinar qué tipo de diseño vamos a ocupar. ¿Es un diseño explicativo? ¿Es un diseño observacional? ¿Descriptivo? En el descriptivo yo solo voy a describir qué es lo que pasa en el fenómeno. Un ejemplo, si nuestro estudio fuera valorar a las personas con el cuadro clínico de estrés, un ejemplo, ¿verdad? Yo simplemente voy a describir el cuadro clínico que ellas pasan. Yo no voy a aplicar nada y lo voy a ver desde afuera. Voy a observar y voy a describir el fenómeno. Pero en este caso, nosotros tenemos que puede ser explicativo porque puede explicar qué es lo que pasa en la terapia, cómo funciona la acupuntura en esta enfermedad, en el estrés. Puede ser exploratorio. ¿Por qué exploratorio? Porque puede que no haya ningún estudio relacionado a esto, que seamos pioneros, que seamos los únicos, ni científicos.
científico ni ningún tipo de estudio, entonces es explorativo, porque estoy explorando una terapia nueva con esta enfermedad. Puede ser analítico, porque los analíticos se dicen que se hace una preevaluación y una postevaluación, y también pueden haber combinaciones de ambos. Y una correlacional también, o cuasi experimental, es cuando nosotros dividimos todas las variables por medio de los objetivos específicos, y estas variables, cuando tenemos el concepto de cada una de ellas, las entrelazamos. ¿Cómo vamos a entrelazarlas? Adelante les voy a decir para que queden claras. Nosotros aquí podemos decir con mucha facilidad que puede ser analítico, correlacional. ¿Por qué? Analítico porque estoy haciendo una pre y una postevaluación. Correlacional porque estoy entrelazando la variable. Entrerelación de la variable. La otra tenemos qué carácter es. Si no me equivoco, es carácter. Esto siempre se me olvida. Si esto está al revés, a mí me disculpa, pero siempre se me olvida esa parte. Aquí tenemos estudios prospectivos, retrospectivos e inductivos. ¿Qué quiere decir esto? El inductivo es, yo voy de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. En este caso yo puedo tener una muestra, puedo tener solo 20 pacientes y yo puedo decir, de estos 20 pacientes yo puedo dar conclusiones generales. Desde ese punto de vista yo digo es inductivo, porque voy de lo particular a lo general. Si fuera prospectivo, entonces fuera de lo general a, si esta persona en este estudio dice que esto sirve, esta terapia sirve para todos los pacientes que sufren de esto, entonces voy a aplicarlo en estos casos específicos a ver si es cierto. Y también cuando se dice que es prospectivo o retrospectivo, es decir, este es un estudio prospectivo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo nuevo de aquí hacia el futuro. Si fuera algo retrospectivo, fuera que yo me fuera a las revisiones bibliográficas anteriormente en los trabajos y hacer una evaluación de ellos, no crear nuevos estudios, ver los estudios pasados. ¿Me entienden? Entonces podríamos decir de que esto es inductivo. Inductivo, prospectivo. Tenemos el tipo de método. No, perdón, este es el método. Me confundí. Cuando decimos carácter, es de carácter cuantitativo o es de carácter cualitativo. Cuando nosotros decimos que es de cuantitativo, quiere decir que nosotros vamos a dar números estadísticos. Y cuando quiere decir que es de carácter cualitativo, son cualidades del fenómeno. En este caso, y en ocasiones pueden haber combinación de ambas. En este caso, el de nosotros puede ser cuantitativo. ¿Por qué cuanti? Porque nosotros aquí tenemos datos. La edad es un número. Pero en cambio, el resto de nuestros datos que nosotros tenemos son cualitativos, son características del fenómeno. ¿Como cuáles? El cuadro clínico, la ocupación, el sexo. ¿Ya me entienden? Y yo después voy a poner los instrumentos por los cuales voy a recopilar la información. ¿Cuáles son estos instrumentos? Puedo ocupar la entrevista, encuesta, puedo ocupar el consentimiento informado, la historia clínica, puedo hacer unas escalas de mediciones de otras que ya están. ¿Ya? Okay. Entonces ahí vamos. Pero ahora vamos a extraer las variables. ¿Me van entendiendo? Sí. Si no entienden algo me dicen. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nosotros las variables? Nosotros vamos a sacar las variables de los
objetivo específico. Entonces, si nuestro primer objetivo específico, bueno, esta es la operacionalización, perdón, las variables tenemos variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente, como dice, no depende de nadie. En cambio, la variable dependiente depende de la variable independiente. En este caso, nosotros aquí bien podemos decir, ¿cuál es nuestra variable independiente? Podemos decir de que es, podemos poner que es la aplicación de la acupuntura. ¿Por qué? Porque si yo le quito, un ejemplo, si yo, ese simple título, la aplicación de la acupuntura, él es independiente, lo puedo ubicar en cualquier lugar y él no depende de nadie, no me va a hacer ningún efecto. Entonces, nuestra variable independiente sería la aplicación de la acupuntura. En cambio, nuestra variable dependiente sería personas que cursan con estrés. ¿Por qué es dependiente? Porque yo voy a ocupar la aplicación de la acupuntura para demostrar un efecto que tiene sobre las personas que sufren de estrés. ¿Me van entendiendo? Sí, sí. Entonces, esto sería las personas que cursan con estrés. Pero ahora, si hay algo que no entiendan, me dicen, nos regresamos. No, y con respecto a eso, la variable, la aplicación de con respecto a lo específico, ¿no? Estamos tomando la... Esto más que todo es con respecto al tema. Al tema. Ahora sí, la operacionalización. Luis, no hay otro marcador. Ese es uno de pinto. No sé, pero no. Esto es un poquito lo más complicado. En la operacionalización tenemos el número de la variable, tenemos la definición de la variable, tenemos, no pinta mucho, tenemos la naturaleza, si no me equivoco, tenemos la escala, 1, 2, 4, 5, la fuente. Aquí falta uno de materia naturaleza. Déjenme que lo termine para que lo vean. La naturaleza, la escala, 5, 6, 7. No lo tienen copiado la parte de la operacionalización. De pura casualidad. Hay uno que se me pida. Entrando en la parte de la clase es número de definición, naturaleza, escala y medición. Ven aquí. Y medición. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el número de variables me voy con respecto a mi objetivo específico. Y es un número 1 porque les comienzo a numerar desde 1 hasta donde me llegue. Mi primera variable, según mi objetivo específico, es sexo. Entonces, variable, sexo. ¿Qué definición le puedo yo dar a la palabra sexo? Puedo poner... ¿Qué clase? Veamos. Características anatómicas. ¿Dónde está? Espérame. Yo creo que... Creo, pero si no me importa, aquí ya lo tenemos. Características anatómicas.
que se distinguen entre las personas. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo sencillo. Y si es cierto, porque la misma característica que tienen las mujeres no tienen los hombres. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser mi naturaleza? ¿Va a ser cuantitativa o cualitativa? Podría ser cualitativo. Cualitativa, exacto. Mi escala, ¿cuál creen que va a ser? No, esa es mi medición. La escala, ¿lo encontraste? Esa es. En esto nosotros tenemos. Uy, no me está. ¿Poner la música? No lo pongas ahí. No es necesario. Naturaleza, escala. En esto, acuérdense que nosotros tenemos, con respecto a la parte cualitativa, tenemos que son nominal y ordinal. En este caso, nuestra escala es nominal. ¿Por qué nominal? Porque aquí yo voy a dar la opción medición A, femenino, B, masculino. Por eso es nominal. Estoy dando dos opciones. En cambio, si fuera ordinal, yo lo pondría en un orden jerárquico. Es decir, tamaño de un árbol, grande, mediano, pequeño. Ya, pero en este caso no. ¿De dónde voy a obtener yo esta información por parte del paciente? Por la historia clínica. Ahí tenemos una variable. La otra variable es la edad. La variable número 2. Entonces, como nombres tenemos la edad. Definición. Tiempo que tiene una persona de vida. Tiene una persona de vida. Ejemplo, ¿verdad? ¿Qué naturaleza es? Cuantitativo. Por la edad. Por la edad. ¿Por qué? Porque son números. Mi escala en este caso, cuando es cuantitativa, se divide en dos. En escala, intervalo o intervalo. Cuando yo digo con escala, 1, 2, 3, 4, 5. En intervalo es, un ejemplo, de 10 a 20 años, de 21 años a 30 años. Ya, entonces en este caso sería intervalo. Es mejor clasificarlo en intervalo. Porque si ponen todas y cada una de las edades de los pacientes no van a terminar. Como vamos de los 30 a 40 años, ponemos A va a ser de 20 a 30 años. Y B va a corresponder de 31 a 40 años. ¿De dónde voy a obtener esta información yo? De la historia clínica. O de la encuesta o de la entrevista que apliqué anteriormente. ¿Me entiendes? Sí, claro. Un ejemplo, el otro puede ser el oficio. Oficio o ocupación. Podemos tener estado laboral. Que desempeña la persona. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué naturaleza va a ser? Naturaleza, ocupación, calidad. Exacto. Cualitativo. Entonces va a ser cualitativo. Dentro del fiscal va a ser ordinal o nominal.
mediciones, acá esto lo puedo hacer, las ocupaciones. Un ejemplo, ama de casa, que es una de las más comunes, ¿verdad? B, puedo poner que son guardias de seguridad. Ellos sufren de estrés debido al trastorno de sueño vigilia que tengan. Puedo poner estudiante. Tareas, trabajo sistemático, etcétera. Esto ustedes después lo pueden rehacer conforme tengan su expediente, ¿verdad? Mi fuente, en todo se repite la historia clínica. ¿Ya vieron? Aquí estamos bien. ¿Y de dónde sacamos la operacionalización de las variables? Imagínense 3 variables de solo mi primer objetivo específico. Después tenemos la introducción. ¿Por qué la dejo de último a pesar que vaya de primero? Porque aquí es donde voy a comentar, a redactar, como ustedes quieran, todo el trabajo. Aquí es donde yo voy a vender mi trabajo para que usted le den ganas de leerlo. Un ejemplo, yo aquí voy a decir, mi trabajo se trata acerca de la acupuntura y su efectividad que tienen los pacientes diagnosticados con estrés, dentro de los cuales mi objetivo general es demostrar que no sé qué, con una problemática, etcétera, etcétera. Redactar. Exacto. Van a redactar todo el trabajo, lo que hicieron. Todo lo que hicieron. Eso es lo que ustedes van a hacer con respecto a la introducción. Ahora, cuando el trabajo se alarga y ustedes ya lo aplican, ahí es cuando viene lo que es la parte estadística, que esa es la parte más complicada, se puede decir. ¿Por qué? Porque por lo general, la parte estadística en una monografía, en un cualquier trabajo, cuando ya se lleva a cabo una tesis, se ocupan unos programas. Uno de esos programas es SPSS. O si no, hay otro, pero no me acuerdo cuál es el otro, pero este es el más sencillo. Sí, aquí es donde se hacen los análisis. Una cosa es que ustedes tengan los análisis y otra cosa es que ustedes tengan los resultados. Ahora, si ustedes quieren probar que si su hipótesis tuvo o no validez, si sirve o no, se hace la famosa prueba de estudio. O sea, SPSS. Sí, este es un programa. Ese es un programa para analizar datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de realizar estos dos, va a cambiar. Porque cuando son de carácter cuantitativo, es decir, de número, se ocupan los histogramas, que son las gráficas. Histogramas, barras, etcétera. Pero cuando son de carácter cualitativo, lo ocupan de manera en tablas o proporción. ¿Por qué tablas? Porque sale más fácil analizar las características, las cualidades del fenómeno con tablas que con gráficos. Sí, eso resulta más fácil. Ahora, esta barra, todas estas tablas y estos cuadros, ejemplo, si yo tengo acá un gráfico y yo digo que en mi estudio el gráfico número 1 es de sexo, yo tengo que identificar mi grado y enumerarlo, mi gráfico, y posteriormente poner la fuente de donde provino, que en este caso sería base de datos del trabajo o la base de datos que creamos en el programa, y posteriormente argumentar
Es decir, explicar. Yo voy a explicar, en el gráfico número 1 se observa de que la mayor población, de que la mayor muestra atendida en el trabajo fue con respecto al sexo masculino correspondiente, qué sé yo, a un 80%, y un 20% correspondió al sexo femenino. Igual esto se hace con respecto a las tablas. Una cosa, yo presento los resultados, mi análisis, yo comienzo a ver que comienzo a analizar todas las personas de mi trabajo. Tantas personas mostraron que tenían insomnio y a las cuantas sesiones se mejoraron, ¿ya me entienden? Yo por último doy las conclusiones. Cuando yo ya tengo esto, doy las conclusiones, es decir, los datos más relevantes de mis resultados, que son los datos más relevantes. Bueno, de los resultados. Y por último doy las recomendaciones. En las recomendaciones yo voy diciendo a quiénes van dirigidas y qué es lo que yo recomiendo. Yo puedo decir a los estudiantes de IBC, 2 puntos. Se recomienda realizar un estudio de igual manera aplicando otra terapia. Un ejemplo, ¿verdad? Esa es una recomendación. Aplicar la misma terapia solamente en el sexo femenino, que fue el más afectado. Esa es otra recomendación. ¿Ya? Y por último, ya lo último, ponen la bibliografía. La bibliografía va a estar dividida en bibliografía, fotografía y otras fuentes. Estas otras fuentes pueden ser periódicos, organizaciones, institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va en orden. Esto, cuando ustedes pongan la parte de bibliografía, está regido por las reglas APA. Todo esto, todo el trabajo al final tiene un reglamento, que son las reglas APA. ¿Preguntas? No estamos bien. Ajá. Ahora sí ya quedaron claros. Paso por paso. Decidieron y entonces. Muy bien, entonces. Sí, bien. Gracias, hermano. Eso fue todo, chicos. Esa es mi gracia.